¿Qué pasa, parceros? Nos vamos pa' Minca. Salir es un poquito complicado, pero no imposible. Me he quedado atrapado. ¿Me puedes empujar adelante? Vamos a ver, si entró tiene que salir. Cuando uno necesita ayuda colombiana, recibe ayuda colombiana. ¿Cómo está, señor? Para atrás. Para atrás. 1, 2 y... Cuidado que se cae, que se cae, que se cae. Cuidado que se te cae, ¿eh? 1, 2 y... No he salido, ya estoy reventado. Muchas gracias, ¿eh? Que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. A ver si el día es más sencillo que esto. Ahora sí que sí. Empieza la aventura. ¡Hasta luego, parcero! Estoy sudando. Santa Marta, ciudad donde todo acabó y donde ahora todo estaba por empezar. Ciudad que, tras liberarme de los recuerdos del confinamiento, pude disfrutar y resignificar. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estamos? ¡Ay, que no llego! ¡Espera! Se me va a dar la maleta. ¡Hasta luego, parcero! Llegó el Master of the Masters. Trajiste todo, bro. Mi ángel de la guarda. Yo te sigo, hermano. Tu ruta es mi ruta. Este es Simón, mi ángel de la guarda, junto a su compañera Manuela, que en la cuarentena me salvaron junto a la toalla, literalmente el culo, porque él es chef, aparte de entusiasta. Creo que la palabra que más le define es entusiasta. Es un entusiasta de la vida. Y a mí me encantan ese tipo de personas. Vive relajado, vive feliz, tiene la cabeza un poco para allá, pero eso va de la mano con lo otro. Y nada, ya vais a ir viendo las historias que surgen. De momento me va a ayudar a que si se me cae la moto, que se me caerá porque voy cargado hasta las trancas, y eso que he intentado dejar todo el peso que he podido en medio del camino. Uno de mis propósitos de este año es viajar más ligero, de moto y corazón. Así que nada, a ver qué nos depara Minca. Mama, don't go. Mama, don't go. Si os preguntáis por qué estamos viniendo por aquí, porque Don Simón está conduciendo en un día de pico y placa, y para que no le pillen, pues tenemos que ir por carretera secundaria. Qué ganas tenía de este día, por favor. Qué ganas tenía de este día. Un buen lugar, un buen amigo y ganas de viajar en moto. Mama, don't go. Mama, don't go. Una cosa que me fascina de Colombia es la cantidad de cosas que puede llevar la gente en la moto, tío. Madre mía. Dios, qué ganas. Estoy muy contento, Simón. Estoy muy contento. Y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. La carretera sonriendo. La carretera nos está sonriendo, ¿verdad? Es que en cada curva está como diciendo, os estaba esperando, ¿eh? Ya era hora, ya era hora. La carretera nos sonríe, eso es. Y grita fuego, manténlo prendido, fuego. No nos salgamos de las curvas. Y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Aquí viene bomba estéreo, viene con todo, champeta, reggae music, cumbia y folclore. ¡Ay, Dios mío! Que estamos subiendo la Sierra Nevada de Santa Marta. Simón es una persona muy, muy especial. Yo no sé si él lo sabe. Y si lo sabe, hará como que no lo sabe. Rezuma positivismo y despreocupación por cada uno de sus poros. Simón, ¿quieres que empecemos fuerte? Vamos a por ello, pues. Agua que no has de beber. Había
Habíamos llegado a Minca, un pequeño paraíso de la Sierra Nevada de Santa Marta lleno de ríos, saltos de agua y pequeñas cataratas. Un buen sitio por el que retomar el viaje. ¿Dónde era esto? Que no me acuerdo bien por dónde era. Yo, si no recuerdo mal, es por ahí abajo. Pero no sé si debiéramos quitarle un poco de aire a los neumáticos. No es tan largo. Yo llevo 80 kilos más que tú, cabrón. Yo llevo 80 kilos más que tú. No sé si bajarle presión a los... ¿Qué pasa, loco? ¿Todo bien o qué? Todo muy bien. ¿De Bogotá? ¿De Bogotá soy? Él también es Rolo. Hay un camino muy bueno por ahí abajo, ¿eh? ¿Qué hay? El Pozo Azul. Bueno, yo con cuidadito porque el camino es teso, ¿eh? Me voy a arrepentir de no haberle quitado, ya os lo digo, aire a los neumáticos. A ver si no me llevo un turista por delante. El camino vaya a fliparlo, tío. Cuidado, 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 que llevo maleta. Cuidado a la izquierda. Que no me digas que esto no es increíble. Esto es la bomba, tío. Uf, cómo echaba de menos la suspensión de Supernova. He estado cogiendo en Madrid todo el año las motos eléctricas, que coges un bachecino de nada y parece que te vas para Roma. ¡Mamma mía! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buenos días! Deje los teléfonos móviles, que estamos en la naturaleza. ¡Vámonos allá, hijo! Es que no me quiero llevar a un niño por delante. No quisiera atropellar a un niño colombiano. Ni colombiano ni de ningún lado. ¡Epa, epa, epa! ¡Vamos! Siempre carnaval, de fiesta por Colombia. ¡Que voy a llorar, tío! Voy a llorar de la emoción. ¡Qué bonita es la Sierra Nevada, por favor! Aquí me ha quedado un mes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que la tienda, oh, si no que me la venda. El que quiere su celeste, a Caracas que le cueste. ¡Vamos! Dios, qué ganas tenía de esto, por favor. Hemos llegado a Pozo Azul, Simón. Hemos llegado. Cuéntame de Pozo Azul. Wow. Tiene horas en que es muy azul. Creo que es como la hora de la mañana que coge colores muy azules. Pero la verdad yo nunca lo he visto tan azul. Siempre lo veo muy transparente. Transparente como la vida misma, aunque se nos opaque o nos la opaquen. En este momento podríamos decir que nacieron aquí dos haditas. Una hada llamada Fluido Fluido. y la otra Burbuja. Burbuja. Las dos vivieron en este lugar y mantuvieron una relación muy amorosa, la cual hizo que el agua fluyera y fluyera y fluyera. Y el río empezó a tener precipitaciones, así que Burbujita se fue con el agua y se la llevó ¿Y a dónde se la llevó? al mar, ¿Y del mar a las nubes? a las nubes Y de las nubes a Burbuja y a... y a Fluido. Podríamos decir que el río es la eyaculación de ambas. Wow, podría ser la eyaculación de la madre tierra, bro. I've been watching you. A la 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 long, a la 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 long, lonely long long long. A la 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 long, a la 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 long. Madre mía, el caimán de Minca. A la long lonely long long long. A la 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 long, a la 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 long lonely long long long. Standing across the road, then I saw you smile. Said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. Y ahora a por las cataratas. And that's no lie, I'm a looking in your eyes. Son unos metros. Sí. And your big brown eye, ooh, yeah. I got to say this to you, yeah. Girl, I wanna make you sweat, sweat to you. Girl, I wanna make you sweat, sweat to you.
you can't sweat. Y tras refrescarnos en Pozo Azul, lugar que recomiendo más entre semanas porque hay menos gente, el hambre hizo acto de presencia y Simón propuso ir a un lugar que le gustaba mucho. Lonely, long, long, long. Pesa un poquito más que la tuya, ¿eh? Yo te lo pregunté el otro día, te dije, ¿cómo está este camino para motos grandes que vengo con una que no pesa poco? Bueno, chavales, que tengáis buen día, ¿eh? ¿Vamos? Say that's true, yeah. Girl, I wanna make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And a big riot, I'm gonna put some more. Girl, I wanna make you sweat. ¡Hasta luego! Este caminito es muy bonito, pero no es fácil, ¿eh? I'm gonna push it, put it some more. A la 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 long, a la long, 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 long. Yes, man. A la long, a la. Venían palados, venían palados. A la long, a la long, 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 long. ¿Tomamos un juguito? Hemos parado a almorzar en un lugar con un personaje muy emblemático. Sí. ¿Qué está cocinando por acá? Mire, vea, tenemos carne de cerdo, carne llanera y chorizo en el momento, no hay más. ¡Ay! Prueben. Oreada, que llaman, bien oreada. Sí, si ustedes la quieren más fresquita de las doy. Ya, si quieren llanera, hagan y tú. ¡Qué belleza! Ahora le damos más. Es un restaurante. Este es el restaurante, ¿sí o qué, camarita? Restaurante. Buenas tardes, que vengan a comer carne aquí en el asadero Camarita, que tenemos de todo aquí en este negocio. También le tenemos el postre muy elegante. ¿Y ese postre cuál es? Ya se lo vamos a mostrar, véalo. Mira. Este es el postre. Ah, vale. ¿Y usted lo cultiva? No, me lo traen. ¿Usted qué ha aprendido en su vida que le gustaría transmitir? He aprendido muchas cosas. Hacer carne, bolear huevo, de todo, hijo. De todo he aprendido menos a robar y hacerle mal a otro. La felicidad mía es trabajar, tener una forma de vida y tener una hembra al lado mío, bien rico. Bueno. ¿Usted cuál es la vida suya? Lo mismo que la suya. Ah, bueno, bacano, qué bendición. Té de marihuana es muy bueno para que uno se le parece chiche bien bacano. Bien eso es lo bueno, el té de marihuana con miel de abeja. ¡Qué bacanería! Asadero Camarita, una parada obligatoria en la ruta de Minca. Yo postre no he tomado, ¿eh? Yo me coloco con la ruta, con el estar viajando. ¡Vámonos! Me hace mucha gracia esta señal porque la primera vez que la vi de lejos pensaba que era un dinosaurio de esos antiguos. Y no, es un mono. Es un monito. Me ha dicho el camarita que llegue hasta el final del camino donde por lo visto hay un escudo y pregunte por la finca de Daniel. La finca Daniel, ha dicho algo así. Pero yo como soy extremeño les entiendo bien, no me es problema. Me he criado comiéndome palabras. Gracias, Sierra de Santa Marta. Gracias. Bueno. Primer día de real viaje. Esto está mejor, ¿eh? Esto está mejor. Hola, buenas, señor. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Quería preguntarle, ¿sabe para el escudo falta mucho? No, esa moto 15 minuticos está ya. ¿15 minuticos? Vale. Y otra pregunta, ¿en esta moto se puede subir al Cerro Kennedy? Sí. Es que he visto el camino y estaba muy empinado, estaba como así. No, pero sí suben. Suben, ¿no? ¿Y arriba qué hay? Arriba las torres y allí antes de las torres está aprobado. Es una reserva, ¿no? Vale, ¿y allí se puede acampar por la noche? Y allí pues ahí consiguieron, si le gusta ahí probable porque eso es bonito ahí. Ajá. Ahí mantienen a dónde comer y a dónde dormir. Bueno, pues yo creo que me voy a quedar ahí a dormir. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues si hay una reserva de aves subiendo para el Cerro Kennedy, pues habrá que ir. Pero antes vamos a llegar al final de este camino. Esto se pone curioso.
Yendo de Perú a Ecuador me metí una hostia increíble en un cemento con alga como estos. Bueno, aquel era más ancho y tenía más alga. Entonces hay que tener mucho cuidado porque como entres muy embalado, te patina la delantera y te metes una hostia buena. Simón regresó a Santa Marta porque tenía que trabajar, así que continué aventurándome solito hasta el final de ese camino con idea de regresar luego por él mismo para más tarde desviarme hacia Cerro Kennedy. Me echaba de menos el no saber dónde iba a pasar la noche. Dios mío, qué bien se está portando mi ano. Por favor, gracias, no por darme un respiro. Buenas, ¿cómo les va? El mapa me pone a mí que por aquí hay un escudo. Ah, ese es el escudo. Para no verlo. ¿Y por acá qué hay? Ah, el camarita me ha dicho que pregunte por la finca de Daniel. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, pues ese es el escudo. ¡Que viva Colombia! Vamos para Cerro Kennedy. Hola, buenas. ¿Cómo les va? Buenas. Para Cerro Kennedy es acá a la derecha, ¿no? Sí. ¿Para allá? Allá lo estoy, con toda la esquinita. ¿Mucha piedrecita? Mucha piedra. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Tengo buena tarde. Hasta luego. Después gire a la izquierda. Tampoco tengo mucha más opción, señorita. Y de esta manera encaré con confianza e ignorancia el duro camino a Cerro Kennedy, camino por el que me revolcaría unas cuantas veces para recordar en mi alma y en mis nalgas de qué iba esto de la motoaventura. ¡Mamma mía! Hace ¿qué? 5 o 6 años, sí, estuvo malo. Estuvo malo esto por acá porque esto quedó solo por derecho. ¿Por qué se fue la gente? Por la violencia, por cualquier cuento que le llevaran ya lo mataban a uno. Yo sé que como dice el dicho, el que no la debe no la teme. Ne ba de